Bendiciones para todos. Buenos días. Soy el pastor Miguel Antonio López, de Iglesia Cristiana Igle Centro, en Acacías, y es una iglesia afiliada al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Agradezco al Señor por concederme una vez más estar con ustedes y predicarles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. He escogido el tema la infinita gracia de Dios y me voy a permitir leerles las notas que he preparado. Ese será nuestro tema, la infinita gracia de Dios. Y para ello he tomado ese conocido pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dicen así: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mensaje de la gracia de Dios es el mensaje central o el corazón de la Biblia. Alguien me dirá que no, porque el corazón de la Biblia es Jesús. Sí, estamos de acuerdo. Pero Jesús es la manifestación plena de la gracia de Dios. Por ello escogí hablarles en el día de hoy acerca de la infinita gracia de Dios. Habremos leído y oído tantas veces la palabra gracia y con todo es posible que no sepamos lo que realmente significa. Gracia significa beneficio gratuito o favor inmerecido. Salvación por gracia significa entonces salvación sin costo alguno, o salvación de la cual no somos dignos, es decir, salvos sin merecimiento alguno y sin costo alguno. No por obras para que nadie se gloríe. Significa que no hay ser humano que por sus buenas obras merezca ser salvo o pueda ser salvo. Les hablaré un poquito sobre el contraste entre la gracia y la ley. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 17. Dice la palabra: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley de Dios fue dada por medio de Moisés. Venida la ley, la salvación se lograba por hacer lo que estaba escrito en esa ley, es decir, por obediencia total y perfecta, lo cual constituía no una bendición, sino una maldición. Pero dejemos que la Biblia nos lo explique. Siempre acostumbro leerles la Biblia porque para mí no es tan importante lo que yo pueda decirles, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo importante. Ella dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso no es una bendición, sino una maldición. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios, y es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Santiago capítulo 2 sigue diciendo, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Por cierto que la ley contenía maldiciones prescritas para los desobedientes. Usted las puede leer en casa. Libro de Deuteronomio, capítulos 28 y 29. Ahí tiene usted prescritas las maldiciones para los que no obedecieran perfectamente la ley. La ley viene desde Moisés, pero la fe viene desde Abraham. Abraham, que vivió unos 450 años antes de Moisés. Sigue diciendo la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga ni invalida la promesa. Entiéndase bien, la ley vino 430 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, refiriéndose a que de su descendencia nacería el Cristo. Abraham es el padre de la fe, no es el padre de las obras. La salvación es por fe, no por obras. Gálatas 3:19, mire lo que hace el apóstol. Formula una pregunta que parece que se la formulara a sí mismo, pero la formula para sus lectores. La pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley? Excelente pregunta, seguida de su respuesta respectiva. Contesta el mismo. Fue añadida a causa del pecado. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Note bien, la ley fue añadida hasta que viniese la simiente, y ya leímos la cual es Cristo. Lo que se añadió se puede volver a quitar. Y eso fue lo que sucedió. La ley llegó hasta la cruz. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley no tiene poder para salvarnos, sí para condenarnos, pero tiene el maravilloso propósito de llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos salvos por la fe. Claro, al estar acusados por la ley, al entender que somos infractores de la ley y que su pago, su sentencia es la condenación, entonces buscamos a Jesús para ser salvos por la fe. Y la fe es la capacidad de creer
en la suficiencia de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Voy a ampliar un poquito más esto de la salvación por gracia. Nuestro texto principal dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios manifestada plenamente a los hombres es Cristo mismo. Juan el apóstol en su evangelio nos dice en el capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y viene el versículo: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo le escribió a Tito en su carta en el capítulo 3, versículo 4: cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y añade: para que justificados por su misericordia y su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A los romanos, Pablo escribió también en el capítulo 3, versículo 20: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley llegamos al conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, no además de la ley, sino aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y concluye diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado, es salvado o salvo por fe, sin las obras de la ley. A los Gálatas, el apóstol Pablo les declaró enfáticamente, diciendo en el capítulo 2, versículo 21, ¿cómo se expresa? No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la salvación, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre pudiese ser salvo por observar la ley que estaba escrita, entonces no tendría sentido que Cristo hubiese venido a morir en una cruz, a liberar, a redimir al hombre y librarlo de ir al infierno. Es lógico apenas. La salvación, entonces, no consiste en los esfuerzos que nosotros hagamos por salvarnos, sino en lo que Cristo hizo para salvarnos a nosotros. La salvación nunca se gana, la salvación se recibe. Dios no está buscando clientes para que compren salvación. No es un producto a la venta. Dios está buscando pecadores que quieran recibir el más valioso de todos sus regalos, la vida eterna. Millones han permanecido fuera del reino de Dios porque no han entendido lo que es salvación por gracia. No han entendido que es gratuidad total.
les hablaré un poquito de los efectos de la gracia divina. La gracia divina elimina el legalismo y la religiosidad. El apóstol enseña en Colosenses capítulo 2 que no debemos apoyarnos en filosofías de hombres, espiritualismo místico y ascetismo religioso o perfeccionismo espiritual. Y termina diciendo que todo eso no tiene poder o efecto alguno sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra la naturaleza pecaminosa. Dice también que no podemos depender para nuestra salvación de un sometimiento a un sistema religioso, dogmático y legalista. Capítulo 2, versículo 16 de Colosenses. Por tanto, nadie os puede juzgar en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo y en su evangelio, estamos completos en Él. Colosenses 2, 9, 10. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él, porque su obra redentora fue completa, no fue escasa, fue todo suficiente, como lo dijera el apóstol Juan en Apocalipsis. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo. Cada vez nos queda más claro que somos salvos por gracia, es decir, sin costo alguno. Todo le costó a Dios, nada nos costó a nosotros. Y vuelvo a citar aquí el último grito de victoria de Jesús en la cruz, antes de entregar su espíritu al Padre. Él dijo: consumado es, indicando así que un acto o hecho trascendental había concluido. Consumar significa realizar completamente una acción o un proceso. Consumado es, concluido es, hecho está. La deuda ha sido pagada en su totalidad. El hombre ha sido absuelto de culpa. El hombre ha sido liberado del dominio del pecado y del dominio de Satanás. El hombre ahora regresa a Dios por la obra de Cristo totalmente terminada. Consumado es. No falta nada. Todo está hecho. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Solo tú lo podías hacer. Nadie más en este universo era competente para hacerlo. Y tú lo hiciste, Señor. Gracias por amarnos tanto. Sin referencia bibliográfica, pero recuerdo haber leído a un escritor cristiano que en literatura imaginaria escribió: desde que Cristo murió en una cruz,
por los pecados de la humanidad, se fijó un gran letrero a la entrada del cielo que dice: entrada completamente gratis. Y me gustó cómo lo escribió. No entrada parcialmente gratis, sino completamente gratis. Pues hay cosas que son parcialmente gratis, pero la salvación, se lo aseguro, es completamente gratis. Hoy es un buen día y un momento especial para recibir a Jesús como nuestro suficiente Señor y Salvador personal. Buen día para darle la bienvenida a Jesús a nuestra vida. Lo invito a que hagamos juntos esta oración. Digamos así: Señor Jesucristo, confieso con mi boca que creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien vino del cielo y murió en una cruz, dando su sangre por los pecados de la humanidad. Hoy te recibo en mi corazón, te reconozco y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Recibo así el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, por amarme, por perdonarme y por salvarme. Amén. Que Dios los bendiga más y más, y que cada vez podamos amar más a Jesús por habernos salvado y solo por amor. Bendiciones. Nunca saben cuánto